¿Cómo les va? Buenas tardes. Una nueva transmisión, una nueva entrevista en la pelota sindical. Esta vez vamos a hablar con la Asociación Gremial de Trabajadores de Computación, con su secretario general Ezequiel Tosco. Vamos a tener una entrevista en vivo desde las 16:30 con el secretario general del sindicato que nuclea a los trabajadores informáticos, porque son trabajadores informáticos fundamentalmente, pero también a un protagonista del teletrabajo, sin lugar a duda, y también de muchísimas discusiones que tienen que ver con los encuadramientos en lo que hace a la vida de los gremios. Y a propósito de eso, en estos 5 minutos que son 4 minutos de previa, y saludamos a Ezequiel Tosco que ya está en la transmisión y le decimos que 16:30 comienza la entrevista, que quería repasar a propósito de estos 4 minutos, mientras saludo a Alejandro Moyano, Ariel Tino, a Lina Escudero, que está en la transmisión, que son mis compañeros y compañeras que conforman la pelota sindical, quería repasar un segundito con ustedes la lista de entrevistados, a quienes entrevistamos en este tiempo. Y vamos desde los primeros hasta las últimas entrevistas. Estuvimos con Mauro de ATR, con Mario Amado de La Voz de Comercio, con Matías Servilla, el delegado de AGEA Clarín, Marta Márquez, presidenta del SICOP, con Edgardo Romero, el titular de la agrupación Nueva Generación de Comercio, también sindicato de comercio, con Ángeles López, delegada de AEGIS, delegada de un call center, que es también encuadrado en comercio, Martín Ruiz, operador psicosocial en institutos de menores, Sergio Traversi, el representante de la Granate Morada, la lista que encabezó Ramón Muerza y enfrentó a Cavalieri en el 2018, comercio, Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de ATE, una entrevista muy interesante que tuvimos, al igual que con Pablo Blanco, el secretario general del Estigas, el Sindicato de Trabajadores Industriales del Gas, Emilio Pires, delegado del SUTPA, del Sindicato de Peajes, Fernando Perrone, un delegado del SEAMARA, de un sindicato portuario, ex candidato a secretario general, que se enfrentó al oficialismo el año pasado, y a Gastón Kutnik, que es delegado de la empresa LAPA, de la empresa, delegado de los técnicos, de los técnicos que hacen a la empresa aeroportuaria. ¿Por qué hago la lista de todos estos, de estas personalidades que pasaron por los vivos de nuestras transmisiones? Bueno, porque excepto muy pocos, todos estas personalidades, estos dirigentes, tienen que ver con, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, con el Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Y por qué vuelvo al Sindicato de Comercio? Porque ayer habló Cavalieri, en vivo, en el canal Todo Noticias, y habló sobre que el Banco Mundial refiere que nunca hubo una crisis así desde hace 120 años que hay una crisis como esa, de que la circulación monetaria está garantizada por el comercio, de que la mayoría de las empresas que componen al sindicato de comercio, en tanto empleadores son pymes, en tanto que el gobierno no tiene que usar a la cuarentena o a las medidas sanitarias como forma de hacer política, etc. De lo que no habló es de paritarias, no habló de los contagios que se multiplican en los supermercados. La Voz de Comercio es una de las agrupaciones que lleva el conteo diario de los contagios en los diferentes supermercados. Y por supuesto tampoco habló del encuadramiento. También hay que decirle a toda la audiencia que 1 minuto falta para la entrevista, que ayer el Ministerio de Trabajo le entregó el encuadramiento de los trabajadores de Facebook a Cavalieri. ¿Por qué hago esta breve editorial que no tiene que ver estrictamente quizás con la Asociación Gremial de los Trabajadores de Computación? O sí, porque ahí también hay un conflicto de encuadramiento o hay una disputa de encuadramiento. Porque en el medio de todas estas cuestiones, todo tiene que ver con comercio. Todos, la mitad de los entrevistados que mencioné, de alguna u otra forma están atravesados o por un conflicto de encuadramiento con comercio o porque están encuadrados en comercio y deberían estar en otra actividad. A todo esto, el Sindicato de Empleados de Comercio sigue cerrado, clausurado a la atención al público. Nos aceptaron una entrevista la secretaria Marcela González,
y nos dijo que iba a realizarla el secretario Oscar Tedesco y después no tuvieron más noticias. Ese es el estado de más de 1.600.000 trabajadores y trabajadoras que están encuadrados en el Sindicato de Comercio. De todo eso, Cavalieri, nada, no dijo nada. Ahora sí, 16:30 en punto, vamos a agregar y comenzar esta entrevista con el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadoras y Trabajadores de Computación, Ezequiel. Estamos esta transmisión y vamos a charlar acerca, por supuesto. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? ¿Se escucha? Se escucha muy bien, se escucha perfecto. Para eso voy a tratar de subir un poquito el volumen. Ahí estamos. Ahí está. Ezequiel, te agradecemos el contacto. Si hay algún otro teléfono dando vueltas, que le baje el volumen, salga de la transmisión y se eco a vos. No la sirve para la audiencia. Y lo primero que te quiero preguntar es acerca de cuál es exactamente el encuadramiento que ustedes representan, ¿no? ¿Cuál es la actividad de los trabajadores que encuadra el ANSE? Mirá, ante todo, buenos días a todos los que están presentes y gracias por la invitación. Te cuento, nosotros venimos trabajando hace más o menos 27 años por la representatividad de los trabajadores. Y lo que salió tanto por el Ministerio de Trabajo cuando se nos otorga la personería gremial, como después la justicia, el encuadramiento nuestro son los trabajadores informáticos de las empresas del sector privado. O sea, son todos los trabajadores informáticos que incluyen hardware, software y servicios informáticos del sector privado, de las empresas de la industria informática del sector privado. Ezequiel, ¿qué tiempo tiene cuánto hace? Te volvemos a decir porque nos acabamos de escuchar. Si hay algún otro teléfono. Pará, a ver, ya te digo. A ver, si ya tienen algún teléfono, si lo pueden bajar, bloquear o algo así, porque no se escucha. No, es el parlante que es el único que tengo porque no se escucha. No sé, tráeme los otros parlantes, por favor. Para que vamos a cambiar de parlantes. Mientras tanto te hago la primera pregunta, la dinámica mientras se arregla la técnica no te preocupes. Con auriculares, pero en vivo y te saludan. Te quiero preguntar cuánto hace que gremio y si efectivamente ya tienen la personería efectiva, ¿no? Si ya han logrado la personería en lo que respecta al Ministerio de Trabajo, porque a ver, mientras lo esperamos, vamos a esperarle un poquito a Ezequiel, que arregle la técnica. A ver, déjame que voy a hacer lo de los parlantes, que justo, es un segundo nomás. ¿Cómo no? Mientras la gente se suma al vivo y se saluda. Perdón, compañeros. Estas cosas pasan en vivo, es un poco ayornarse a las nuevas realidades. Bueno, ahora no se escucha con eco. ¿Vos nos escuchás bien? Yo te escucho bajito, pero te escucho bien, así que capaz te rehago la pregunta. Pero decime, vos me preguntaste cuánto tiempo hace que estamos. Y te preguntaba si además ya tienen efectiva, porque sabemos que estaba en gestión la personería jurídica del gremio. Bien, es la personería gremial. La personería jurídica nosotros ya la tenemos desde 1994. En 1992 se crea este gremio. El primer secretario general fue Héctor López. Después de que falleció Héctor López, hizo cargo Oscar Lagiglia, que en algún momento participó en la CESI como representante de una empresa, porque él era empleado de una empresa y lo hicieron participar en la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, y en el 94 se firma el primer convenio colectivo de la industria informática, que después no se homologó y entramos en disputa con comercio hasta determinada, porque pasamos por distintas situaciones, y esto se retoma fuerte en el año 2002, 2003, se retoma fuerte otra vez. Yo ya me había incorporado en el 1996, me había incorporado a acompañar a la organización gremial. En el 2018 nosotros obtuvimos la personería gremial mediante la resolución 239 del Ministerio de la Secretaría de Trabajo,
En ese momento fue cuando se fusionó el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Producción y Trabajo quedó como una secretaría. En ese momento obtuvimos la personería gremial que a los días después, por presiones obviamente de los sectores empresarios y algunos otros sectores del movimiento obrero, SICA la deroga, con lo cual nos presentamos en la justicia. En noviembre del año pasado conseguimos un fallo favorable de primera instancia derogando la resolución de SICA y dándole validez a la resolución 239 que nos otorgaba la personería gremial. En ese periodo el Ministerio apela el fallo y fuimos a Cámara. En Cámara, se resolvió ahora, justo en marzo, ahora justo el día antes que empiece la pandemia, Cámara resolvió a favor también de la organización en fallo definitivo, derogando la resolución que derogaba nuestra personería gremial, con lo cual quedó un fallo firme y te voy a dar una noticia hoy, porque es de hoy la noticia. Ya hoy se venció el plazo para la apelación que tenía el Ministerio de Trabajo para poder llevar esto a la Corte Suprema, con lo cual, al no apelar el Ministerio de Trabajo, queda firme la personería gremial de los trabajadores informáticos. Quiero entender algo, Ezequiel, y nos alegra mucho, ¿no?, de que el sindicato finalmente se consolide, ¿no?, porque ustedes representan no solamente una parte del sector del trabajo, sino que una parte muy sensible, vinculada a las nuevas tecnologías, fundamentalmente actualmente al teletrabajo, ¿no? ¿En qué año, o sea, qué ministerio, de qué gobierno desarrolló el paso a ustedes? ¿En qué año qué? Perdóname. ¿En qué año, o sea, qué ministerio fue el que les apeló el fallo a ustedes? ¿Qué ministerio fue? Mirá, o sea, el ministerio del gobierno, ¿no? Sí, a ver, el fallo, lo que pasa es que justo se dio en un momento donde estaba la transición entre el gobierno de Macri y el gobierno de SICA. Vos sabés que naturalmente en la justicia, cuando hay un fallo de primera instancia, el Estado Nacional siempre tiene la obligación de apelar. Y la verdad que fue el primer día, la apelación del Ministerio de Trabajo fue el primer día de la gestión de Moroni, con lo cual fue algo que naturalmente tuvieron que apelar. Y insisto, fue a Cámara y hace poquitito Cámara acabamos de sacar el fallo favorable. Ezequiel, ustedes a partir de esta consolidación jurídica del gremio pueden discutir paritarias, están discutiendo paritarias en el marco de... Sí, ahora sí hay todo un escenario distinto. Lo que es una situación muy compleja. Nosotros lo que tenemos que, primero le venimos explicando a todos los compañeros, es que logramos, después de más de 27 años de pelea, obtener nuestra organización. Fue una tarea dificilísima porque tuvimos que pelear contra gigantes. Digo, no solamente las discusiones en el marco del movimiento obrero, sino que todos sabemos el tamaño de las empresas en la industria informática. Entonces, lo que hay que hacer primero es parar la pelota y seguir haciendo las cosas bien. Y entender nosotros y todos los trabajadores que vamos a representar o que representamos a partir del fallo es que tenemos que generar nuestra organización. Ese es el punto más importante. La organización gremial es la herramienta que tenemos todos los trabajadores para cambiar nuestras realidades. Entonces, lo que se trata primero es de generar una organización más sólida, donde se sumen más compañeros. Necesitamos ampliar la base de participación de todos los compañeros. Eso es fundamental para que el gremio sea exitoso en la gestión de representación de los trabajadores. Sí, por supuesto, hoy estamos en condiciones de discutir paritarias, vamos a discutir paritarias seguramente vamos a ver cómo se van dando también los esquemas de negociación. Capaz que lo que primero tenemos que hacer es resolver el traspaso de los trabajadores a su propia organización para que se puedan organizar y a partir de ahí poder plantear, o bien este año o bien el año que viene, un esquema paritario con un convenio colectivo. O sea, nos tenemos que tomar el tiempo de armar el convenio colectivo que nosotros queremos tener. No es cuestión de que la decisión se tome así a la marchanta y hacer cualquier convenio colectivo. El convenio colectivo que nosotros necesitamos lo tenemos que armar y eso lleva mucho trabajo. Y ese mucho trabajo también depende de la participación de los trabajadores, de las trabajadoras y de cómo vayamos ampliando la base de participación. Gracias a Dios nosotros tenemos una interesante base de participación
pero sin dudas hay que ampliarla más porque somos muchos en esta industria. Ezequiel, entonces, en base a lo que nos estás explicando, que es importante y que conozca la gente, ¿no? Estamos hablando de la Asociación Gremial de Trabajadores de Computación. Sí. El gremio se está consolidando también a partir de una ampliación de su terreno de encuadramiento, por decirlo de alguna manera. A ver, yo te No, el hago la pregunta encuadramiento sí. Decime, perdóname. te hago la pregunta desde la ignorancia, si querés. Recién decías, Sí. hablabas de comercio. Decías, bueno, en su momento tuvimos disputa con comercio, supongo que también con Unión Informática, que son gremios que están ahí cercanos a la actividad de ustedes, pero ustedes tienen las dos personerías, la personería completa, digamos. Entonces, Nosotros tenemos la personalidad completa. Yo te cuento un poco. Yo, dale. en todo este proceso de discusión, nosotros planteamos que hay esquemas exógenos, había organizaciones exógenas y había organizaciones endógenas a la industria informática. Las exógenas, te lo pongo a varios, digo, desde la UOM, desde Comercio, desde UTSA, desde algunas otras organizaciones que intentaban representar a los trabajadores de la industria informática, modificando o generando alguna modificación en su estatuto para que ingresen. Después, gremios como Unión Informática o nosotros nacimos puramente pensando en la actividad informática. Hubo algunas cuestiones que no se saben, que son muy cuestiones de interna, de una pelea de larga data. Digo, básicamente nosotros estuvimos participando mucho tiempo en la CGT con el moyanismo, y a partir de una discusión que hemos tenido con el que era secretario general en ese momento de la CGT, con Moyano, nosotros decidimos apartarnos de la CGT y ahí es como nace, a través de un acuerdo entre Moyano y la gente de CPTEL, nace el gremio Unión Informática. Lo cual es muy respetable porque los compañeros estuvieron trabajando muy bien en la representación específicamente del trabajador informático. Ahora bien, también nosotros estuvimos trabajando en los esquemas de organización nacional, llegamos a abrir en La Santa Fe, en San Luis, en Chaco, estamos muy fuertes, en Bahía Blanca. Entonces nosotros empezamos a construir muy fuerte desde el interior del país hacia la capital federal. Entonces, digo, eso fue también un poco la estrategia que nosotros hemos decidido armar. Pero sí es cierto que hemos tenido muchos cruces con el Sindicato de Comercio y con muchos otros, que no significa que a partir de un papel esto quede resuelto. Yo lo que le digo a los compañeros siempre, una cosa es conseguir los derechos y otro es ejercer. Y lo que nosotros necesitamos es de todos los compañeros para poder ejercer esos derechos. Entonces, está claro, ¿no? Está claro un poco cuál es la historia del gremio y también a partir de la historia del gremio que ustedes encabezan se entiende la historia de otros sindicatos como lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, entonces, a partir de estas definiciones que vos das, el sindicato, por ejemplo, para que la gente comprenda, para que el trabajador comprenda, y se puede mencionar, ¿en qué empresa un trabajador de computación entra a qué empresa y tiene que estar encuadrado en el sindicato en AGC? ¿En qué Todas empresa las privada, empresas, por ejemplo? sí, todas las empresas informáticas, digo, cuando agarrá la CESI, agarrá el tablero entero, digo, básicamente agarrá, fíjate cuáles Yo son todas las por tomar, asociadas, entran todas. yo por tomarte un ¿Cómo? ejemplo, yo por tomar un ejemplo que es muy emblemático, que es muy claro de la actividad, si pensamos en la empresa Accenture, por ejemplo, que es productora de software, ¿eso sería AGC o estaríamos o es otra la tarea que abarca el AGC? No, la parte de producción de software sin duda se entra en el encuadramiento de nuestro gremio. De hecho, ahí estamos empezando a conversar también con la gente de comercio poco a poco. Ya hay una primera audiencia para una reunión en el marco del Ministerio de Trabajo para ver cómo hacemos para ordenar el traspaso de los trabajadores que están en comercio a los trabajadores que al gremio que les corresponde, que en este caso seríamos nosotros. Entonces, digo, tenemos empresas como Accenture que hay que trabajar, IBM que hay que trabajar, el mismo Mercado Libre, que hay algunas disputas donde tenemos que también ordenar el encuadramiento. Digo, entonces todas esas se engloban, por supuesto, que está directamente fuera de todo convenio. Digo, cuando hablamos, por supuesto, de los unicornios, de las grandes, de las referentes así, pero también hablamos de las pymes, que son la mayoría. Y es donde los trabajadores también nos necesitan que estemos presentes, ¿no? Por supuesto. Ezequiel, bueno, a propósito, yo insisto en esto porque la verdad que el gremio tiene potencialmente y en el presente también muchísima fuerza, entonces está bueno que
los mismos trabajadores y las trabajadoras se enteren que existe la AGT, para que ellos mismos vayan a reclamar el encuadramiento en el sindicato. Hay otras empresas que desde el 2018 tuvieron muchísimo crecimiento durante el gobierno de Macri, que son, durante, lo sabés, las fintech, que son las billeteras virtuales. A propósito, tú mencionabas una, la más conocida, Mercado Pago, Mercado Libre, pero también hay muchas otras, está Ualá, están los bancos digitales. Ahí también están... Hay una diferenciación. A ver. Perdona, termino por tu pregunta, perdóname. No, digo, si ahí también sobre la fintech están en búsqueda del encuadramiento, o en el caso de los bancos digitales, como decís vos, sería bancario y sería otra la. Claro, bueno, ahí está la diferencia. Por ejemplo, Mercado Pago no es un banco. Ahí hay una diferenciación donde hay que empezar a hilar finito también en cuanto a lo que son los esquemas de representatividad. Un banco digital es un banco. Y si es banco, le corresponde al sistema de la bancaria. Si es una fintech y trabaja mediante con cuentas comitentes, como es el caso de Mercado Pago, y no son un banco, esos trabajadores le corresponden a la organización de los trabajadores informáticos, o sea, nosotros. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es discutir con cada una de las empresas y entender bien cuál es su modelo de negocio para saber cuál es el encuadramiento que le corresponde a los trabajadores. Hemos tenido en algún momento alguna discusión con la gente de la bancaria, me parece que en ese marco se entiende, queda claro cuál es la representatividad de un actor y del otro. Si es un banco, por supuesto que a nosotros no nos corresponde, por más que sea un banco digital. ¿Por qué? Porque está inscrito en el sistema bancario, respeta las normas de Basilea y todas las normas del Banco Central de la República Argentina. Ahora bien, cuando es una fintech que trabaja mediante el sistema financiero no formal, o como en el caso de Mercado Libre, que arma cuentas comitentes de un banco, y ellos lo único que hacen es la intermediación tecnológica, bueno, si hacen nada más que la intermediación tecnológica como un servicio, le corresponde a la organización de los trabajadores informáticos. Clarísimo, Ezequiel. Bueno, recién mencionabas hace unas preguntas atrás cómo fue la evolución política del gremio, ¿no? Trabajaron durante un tiempo con el moyanismo y hoy están alejados de esas posiciones. ¿Tiene hoy algún posicionamiento político sindical? ¿Está posicionado en algún frente, en alguna corriente el gremio a nivel político sindical? Mira, como primera medida y para llevarle una tranquilidad a los trabajadores, nosotros a los únicos que respondemos políticamente es a nuestros propios trabajadores. Bien, nosotros lo primero que vamos a hacer es consolidar nuestra base de sustentabilidad antes de atar el gremio a cualquier otro tipo de organización. Más allá de eso, nosotros tenemos buenas relaciones con todos los compañeros. Inclusive si tenemos que sentarnos a hablar con el moyanismo no vamos a tener ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, bueno, vos sabés que en esta dinámica de generar posicionamientos dentro del movimiento obrero, a veces te lleva a estar con uno, estar con otro, pero nosotros tenemos compañeros que nos han ayudado un montón, pero un montón, y compañeros que sin pedirnos absolutamente nada a cambio, ni siquiera encuadramiento político. Nosotros lo que hemos conseguido, gracias a Dios, fue tener un gremio soberano e independiente. Y ese me parece que fue el camino, y esa me parece que también fue la clave del éxito y la clave de que los compañeros se sumen a definir el futuro de su propia organización. Que eso es lo más importante para todos nosotros, que los compañeros puedan tener un gremio soberano y a partir de eso defender el propio interés de los trabajadores que representamos o los trabajadores que tienen su organización gremial. Así que en el movimiento obrero el espacio político me parece que es eso. Te digo si querés nombres, digo, como para que no se queden sin eso. Digo, a nosotros nos ha ayudado mucho el compañero Héctor Daer también, eso sin lugar a dudas. El compañero Ramón Ayala de la UATRE también nos ha ayudado un montón. Después, bueno, hemos hablado en su momento con el moyanismo, no nos pudimos poner de acuerdo. Hemos hablado con un montón de compañeros. Lo que nosotros pudimos mantener fue un gremio independiente que me parece que ese es el valor a resaltar y me parece que esa es la gran victoria de los trabajadores informáticos. Ezequiel, ¿qué opinión tiene, o cómo encara el gremio y tu gestión particularmente la irrupción del teletrabajo? Y si estás al tanto, ¿qué opinión tenés del proyecto de ley que se está tratando acerca del teletrabajo? Sí, nosotros estuvimos básicamente en realidad discutiendo en varias leyes. Nosotros una de las dos leyes que se dieron durante la pandemia estuvimos participando, tanto la de la ley de la economía del conocimiento como la del teletrabajo. El teletrabajo es medio raro cómo se han plantado los sectores empresarios,
porque se plantan pidiendo, quejándose de que hay mucho beneficio para los trabajadores, y sin embargo los beneficios que ellos recibieron con la ley de la economía del conocimiento son brutales. A mí lo que me parece es que el sector empresario va a tener que empezar a madurar, va a tener que entender que hay una organización gremial y se va a tener que sentar a discutir con el gremio como se sienta cualquier otro sector empresario de cualquier sector de la economía argentina. En ese marco, todas las discusiones que se tengan que dar en el marco del teletrabajo se tienen que dar mediante un convenio colectivo de trabajo. Me parece que ahí no hay muchas vueltas y lo van a tener que entender porque así son como tienen que ser las cosas. Luego, el sector empresario nuestro no puede agarrar y pedir beneficios y después de quejarse cuando se le dan, ¿cómo se llama? Cuando se le genera algún beneficio para el trabajador o ni siquiera se le genera un beneficio, sino que se genera una regulación que marca el piso. El sector empresario, si hubiese sido más inteligente y menos soberbio, y hubiese sentado a hablar con el gremio que corresponde, que ya sabían ellos cuál era nuestra situación legal, hubiésemos tratado de llegar a un acuerdo para que el teletrabajo le sirva a todo el mundo. Lo que pasa es que eso se trabaja mediante un convenio colectivo de trabajo. Y eso es lo que van a tener que empezar a entender el sector empresario y lo van a tener que poner en su agenda porque no hay opción de que eso no suceda. El convenio colectivo de trabajo es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y es un derecho de los trabajadores. Así que hay que hacerlo valer como todo lo que te estaba planteando antes. A ver, si te entiendo bien lo que tu respuesta, Ezequiel, vos lo que opinás es que, bueno, como las leyes regulan el marco, pero Los que después pisos. el teletrabajo, los pisos, claro, el piso, de ahí para arriba, nunca para abajo, eso marca una ley. Eh, Sí. Tu opinión entonces es que el resto del teletrabajo tiene que estar regulado por los convenios colectivos de cada Sí, señor. organización sindical. Sí, señor. Es que es así está planteado. Aparte esa es la La, manera correcta de hacerlo. Aparte de esa manera lo hacen todos los sectores económicos de la Argentina, menos el sector informático. Por eso te estoy diciendo que me parece que el sector informático va a tener que madurar de una buena vez y sentarse a hablar con el gremio de las cuestiones que hacen a las relaciones laborales entre los trabajadores y el sector empresario. A propósito, entonces, bueno, el teletrabajo es, decía, ¿no? Una realidad que ya existía, pero que irrumpió con la coyuntura del COVID. ¿Cómo afectó y cómo está afectando la cuarentena y el parate, la modificación estructural de la economía por el coronavirus a la actividad, ¿no? A los trabajadores de computación? Mira, nosotros, para nuestro sector es algo bastante natural el tema del teletrabajo, o sea, para nosotros no es algo que es disruptivo. Para nosotros es algo natural. De hecho, me parece que en la oportunidad, la pandemia lo que presentó, lo que generó de alguna manera, es la visibilización del trabajador informático. Nosotros, como estamos siempre atrás de una computadora o tenemos trabajos que no son tan de fronting, lo que nos pasa es que no se veía cuál era la tarea del trabajador informático. Me parece que la pandemia puso sobre la mesa la importancia del trabajador informático y por qué es fundamental, y en eso se discutieron algunas normas que tienen que ver mucho con la industria. Como te dije, una la ley de la economía del conocimiento y el otro el teletrabajo. Me parece que la oportunidad que tenemos nosotros ahora es, mientras que el gobierno o los legisladores terminan de definir cuáles son los pisos, nosotros vamos a convocar al sector empresario para que cuando se discute el convenio colectivo de trabajo, poder ordenar desde ahí las especificidades de nuestro sector. Ezequiel, agradecemos mucho este contacto, te agradecemos la exposición, lo mismo a tus compañeros que nos asistieron para que pudiéramos hablar hoy en vivo, y desde luego vamos a volver a hablar con vos porque no solamente porque el teletrabajo es algo que siempre estuvo y ahora irrumpió y creció y se va a quedar, sino porque sin duda es un gremio que el que vos presidís es representativo de una forma del trabajo que va a crecer, que crece y que es importante que tenga, por lo menos para nosotros, mucha difusión. Te agradecemos mucho esta entrevista. Yo le agradezco a ustedes y a través de ustedes también invitamos a todos los trabajadores informáticos a acercarse a la organización, a participar y a construir su propia organización. Es la oportunidad hoy que tenemos y es la responsabilidad que nos acompaña. Así que te agradezco nuevamente y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Chao. ¿Bien? Adiós. Abrazo grande. Chao. Bien, ha pasado Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Computación. Al principio decíamos, bueno, todo tiene que ver con comercio,
aquí hay otro gremio más que debería tener la representación de sectores del trabajo que están encuadrados en un sindicato que no debería ser tal cual. Y ha dado definiciones muy importantes respecto, sobre todo yo me quedo con algo, ¿no? Esto de, bueno, que las leyes marquen el piso y los convenios de trabajo sean finalmente los que terminen dándole la especificidad de encuadramiento a las cuestiones gremiales. Bueno, pero para eso tiene que haber secretarios generales que peleen mejores condiciones en los convenios colectivos. Así que no es menor el mensaje de Ezequiel Tosco. Vamos a seguir en breve con este ciclo de entrevistas. Le agradecemos a la audiencia, todos los que estuvieron, los trabajadores y trabajadoras informáticos que estuvieron, que están todavía en el vivo. Dentro de muy poco seguimos con más diálogos de los protagonistas en cuarentena a través de la pelota sindical. Chao.